quiero hacer un recuento bíblico en toda la palabra, por lo cual le voy a pedir que por favor tomen notas para que vayan a sus casas y puedan estudiar con mucho detenimiento lo que vamos a ver en esta noche. Es necesario, hermano, que nosotros nos preparemos, porque estamos viviendo en los tiempos de la apostasía. Y aún gente que nosotros entendemos que son buenos, pueden estar enseñando cosas que no son correctas. Así que vamos hoy a ver el ministerio de la mujer en la palabra y qué hace que la mujer pierda ese liderazgo que Dios le dio desde el principio. Y vamos a comenzar por el Génesis. Vamos a comenzar en el inicio. ¿Okay? Génesis capítulo 1, verso 26, 27 y 28. Génesis capítulo 1, verso 26, 27 y 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y Dios les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y viene una pregunta: ¿a quién les dio Dios autoridad sobre toda la tierra? Al hombre y a la mujer, por lo cual en el principio no había una diferencia entre el hombre y la mujer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio autoridad. La palabra enseñorear es tomar dominio y autoridad sobre algo. Dios le dio autoridad y dominio tanto al hombre como a la mujer. Ahora, ¿qué pasó en esa creación? Cuando vino el pecado, en el capítulo 3 del libro de Génesis, sabemos que la mujer comió del árbol prohibido y luego le dio al hombre, y el hombre también comió del árbol. Y resulta y viene a ser que ese pecado tuvo consecuencias. La desobediencia de la mujer y el hombre tuvo una consecuencia, o tuvo varias consecuencias, pero una de las consecuencias está en el capítulo 3, verso 16. Y dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está planteando la primera consecuencia de lo que se llama hoy polaridad dentro de la pareja. Dice que habla del deseo de la mujer será para el marido. Todos sabemos que no se trata de deseo sexual. ¿Por qué no se trata de deseo sexual? Porque no es verdad que las mujeres tienen deseo de estar con su marido. La mayoría de las mujeres tienen a los hombres en alguna vibración sexual. Entonces no tiene que ver con deseo. No tiene que ver con deseo, tiene que ver con dominio. Tiene que ver con dominio, no con deseo. Entonces, ahí lo que está planteando es que hay una lucha de poder, consecuencia del pecado entre el hombre y la mujer. Esto lleva como consecuencia que Dios tiene que hacer un organigrama dentro de la familia. Y Dios tiene que poner al hombre como cabeza de la familia. Y la mujer va a estar sumisa a ese hombre. Pero eso es una consecuencia del pecado. ¿Estamos claros, hermanos? Entendemos que como consecuencia del pecado vino la polaridad, y la polaridad trajo que Dios tuvo que poner un organigrama familiar en donde el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora, podemos observar que en toda la Biblia, aunque la preeminencia de los hombres es muy clara, Dios da muy pincelada evidencia de que la mujer, que Él no está opuesto al liderazgo de la mujer. Y esto lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los tres
liderazgo que había en el Antiguo Testamento era el sacerdote, el profeta y también el patriarca. Esos eran los tres puestos espirituales de liderazgo que había en el Antiguo Testamento. Si vamos al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 4. Miqueas capítulo 6, verso 4, podemos observar que está hablando el profeta Miqueas acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y el Dios está hablando sobre esa circunstancia y dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Mi pregunta: ¿no está dándole Dios ahí el mismo liderazgo a Aarón, a Moisés y a María? ¿No están en el mismo nivel de liderazgo? Por ende, podemos determinar que María era una patriarca igual que Moisés. De hecho, ustedes recuerdan que en la Biblia se armó un pleito porque María y Aarón estaban criticando a Moisés porque se había casado con una mujer cita. Y una de las razones que ellos decían de por qué ellos podían criticar a Moisés era porque ellos decían: pero no ha hablado Dios a través de nosotros también. O sea, que Dios hablaba no solamente a través de Moisés, sino que Dios también hablaba a través de Aarón y de María, por lo cual María tenía un liderazgo dentro del pueblo de Israel. Hemos visto también en la misma palabra de Dios que habla de que María era una profetisa, que María profetizaba. Si vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel, capítulo 15, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, exactamente en el momento en que salen de Egipto, en el capítulo 15, dice: y cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado el varón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el verso 20 del capítulo 15 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar caballo. Entonces, ¿qué puesto de liderazgo tenía María? Era patriarca, pero también era una profetisa. Pero no solamente María era una profetisa. Podemos ver en el libro de Jueces, en el capítulo 4 del libro de Jueces, verso número 4. Jueces capítulo 4, verso número 4, dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedés de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y te lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo. Escuché en una de las redes a un grupo de mujeres diciendo que Débora no era una mujer profetisa, que Débora no tenía ningún poder sobre la autoridad, y decían que Débora fue para acompañarlo como una ayuda idónea. Señores, Barak no quería ir para allá.
Barak no quería ir para allá. Él estaba apretado, no quería. Y Débora le dice, yo voy a ir, pero no te vamos a dar la gloria a ti. La gloria quedará en manos de una mujer. Y acuérdense que así Sara lo agarra a una mujer y le clava una estaca y lo mata. Y ella es la que se lleva la victoria. Porque Dios había dicho por la cobardía de Barak que él no iba a tener la gloria de aquella victoria. Por lo cual Débora no era una acompañante sumisa de Barak. Débora fue como la profetisa de Jehová. Débora era la gobernadora. ¿Y qué era una gobernadora? La gobernadora hacía el papel del sacerdote. Porque el sacerdote lo que hacía era que comunicaba al pueblo con Dios y ejecutaba los juicios de Dios hacia el pueblo. Y en el tiempo de los jueces hacían el papel de sacerdotes en el pueblo de Israel. Por lo cual estamos hablando de que Débora no solamente era una profetisa, Débora hacía el papel de gobernadora, ejecutando el papel de una sacerdotisa dentro del pueblo de Israel. Ella era la que traía el juicio de Dios al pueblo de Israel, y esa era la función de un sacerdote. También vemos que en la palabra está Hulda, aquella profetisa, y podemos observar que en el Antiguo Testamento podemos encontrar profetisas, podemos encontrar matriarcas y podemos encontrar sacerdotes y jueces, mujeres, por lo cual Dios está planteando que aunque hubo una distorsión del liderazgo por el pecado, Dios no está en contra del ministerio de la mujer. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Y vamos al Nuevo Testamento en el libro de Mateo. Perdón, el libro de Lucas. En el capítulo 2. Vemos a María, la madre de Jesús, profetizando cuando entra a ver a Elizabeth. Y ella declara estas palabras diciendo: gloria a Dios en las alturas. En el momento en que ella ve al niño, ella comienza a profetizar y a declarar las verdades de Dios. En el verso, en el capítulo 1, verso 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande cosa el poderoso, santo en su nombre, y su misericordia es de generación a generación. Hizo proezas, con su brazo esparció a los soberbios, en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel a su siervo, y acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vemos a María profetizando lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, que estaba en ese momento en su vientre. Pero en el libro de Hechos también vemos que Felipe tenía 7 hijas que eran profetisas y que profetizaban en la iglesia. Vemos también en el libro de Romanos, capítulo 16, observamos algo muy interesante que yo le llamo el pabellón del ministerio de la mujer. En el versículo 1 del capítulo 16 de Romanos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia
iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa, porque que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. Cuando Pablo usa la palabra colaborador en Cristo, está hablando de un líder que ocupa una posición pastoral o una posición ministerial dentro de la iglesia. Pero él no solamente lo plantea en este punto, sino que también dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. O sea, en la casa de Priscila había una iglesia. ¿Y quién la pastoreaba? La pastoreaban Priscila y Aquila. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso, pastor? Si usted va al libro de Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 19, cuando lo tenga usted dice amén. Amén. Dice la palabra que estando Pablo en Tesalónica, en Atenas, se presentó un hombre que se llamaba Apolos. Y Pablo oye a Apolos predicándole y sencillamente él le pide a Priscila y Aquila que agarren a Apolo. Capítulo 18, verso 24 dice: llegó entonces Apolo a Éfeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron. ¿Quiénes lo oyeron? Fíjense que el nombre de Priscila está por delante del nombre de Aquila. En Israel, cuando un hombre está presidiendo una oración, implica que hay preeminencia del primer nombre sobre el segundo nombre. ¿Qué implica eso? Que en el liderazgo de la iglesia, quien era preeminente no era Aquila, sino Priscila. Y vemos aquí sencillamente que Priscila le tomó aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado allá, fue en gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Que agarraron a Apolo y le enseñaron. Quiero que tomen eso en cuenta, Quiero que tomen eso en cuenta, porque ahorita vamos a ver los textos conflictivos. Vamos a ver los textos que hay en la Biblia que son conflictivos sobre el tema del ministerio de la mujer, y vamos a ver qué significan esos textos. Fíjense que quien toma a Apolo para enseñarle, ¿quién es? Priscila en primer lugar y Aquila en segundo lugar. El liderazgo principal está en manos de Priscila. Seguimos leyendo en Romanos. Entonces ven que la iglesia en Atenas o en Corintio que manejaban estas dos personas, ellos eran que lideraban. Por eso ellos agarraron a Apolo y le pudieron enseñar, porque tenían autoridad. Volvemos al libro de Romanos capítulo 16 para seguir el listado o el pabellón de la mujer. Dice: saludad a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué ha hecho ella? ¿Y en qué trabaja? En el ministerio, hermano. Yo oí una persona diciendo que el trabajo que hacía era que le cocinaba a los apóstoles. Hay que tener una imaginación muy grande para pensar eso. Y
machismo muy fuerte para creer. Sigue diciendo: saludad a Andrónico y a Junías. Es interesante que aparentemente Andrónico y Junías eran pareja, porque Junías es un nombre de mujer. Pero miren lo que dice esto. Quiero que tomen esta nota, porque resulta y viene a ser que se ha dicho que no ha habido una mujer que sea apóstol. Pero este texto dice: mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Esa palabra entre los apóstoles es una palabra en el idioma original, es una preposición, que es una preposición incluyente. ¿Qué significa incluyente? Que están dentro de. Es como cuando yo digo: los hermanos de la iglesia están en la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que están dentro de la iglesia. Cuando yo digo ese vaso está dentro de la nevera, ¿qué está diciendo? Que el vaso está adentro de la nevera. Cuando la palabra en el idioma original habla de que en los cuales son muy estimados entre los apóstoles, implica que ellos están incluidos dentro del grupo de los apóstoles. Por lo cual, Junías era una mujer que era una apóstol. Seguimos en el listado. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. A saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquís, amado mío. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad también a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a Trifena. Ay, Dios mío, y se crió ella. Saludad a Trifena y a Trifosa. Wow. Y se hicieron grandes las dos. Saludad a Trifena, las cuales trabajan en el Señor. Las cuales trabajan en el Señor. ¿Qué significa que trabajan en el Señor? Que hacen la obra de Dios, que están en el ministerio. ¿Nos estamos entendiendo, amados míos? Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpia y a todos los santos que están con ellos. Saludad a los unos a los otros como óculos santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahí vemos 8 mujeres que trabajan en el camino del Señor, una pastora y otra apóstol. Hello. Ahora vamos a ver los textos que dan pie a que ciertas corrientes entiendan que las mujeres deben estar calladas en la congregación. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Es el primer texto que vamos a ver. 1 Corintios capítulo 14. ¿Ya lo tiene, amado? Bendito el nombre de Dios. Verso 34. Verso 34 de 1 Corintios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido que, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Las mujeres callen en su congregación, porque no les permito que. La palabra hablar es la palabra kaleo en griego, que significa parlotear. Está Pablo diciéndole a la mujer que no puede ministrar en la iglesia, o le está mandando
mandando a callarse porque están haciendo un desorden. Si Pablo la está mandando a no ministrar en la iglesia, hay un problema con el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios. La Biblia no se contradice. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo está mandando a la mujer a profetizar en la iglesia. Capítulo 11, verso 5, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo que si se hubiese raspado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esa es la ley de la que está hablando Pablo. La ley de la que está hablando Pablo es esa. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 11. Ese versículo es importantísimo y lo vamos a ver otra vez más adelante. Pero en el Señor, ¿qué dice? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Y verso 12 dice, verso 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede. Pablo está haciendo una diferencia entre la mujer en la ley y la mujer en la gracia. Pablo está diciendo, en la ley el hombre fue el que le dio origen a la mujer, porque la mujer viene del hombre. Pero en el Señor, o sea, ¿qué vino Cristo? No fue a deshacer las obras del pecado. No fue a quitar lo que estaba mal para ponerlo bien. No fue a cumplir la ley. ¿Para qué? Para sencillamente que la ley no tuviera efecto sobre nosotros. A eso no fue que vino Cristo. Si Cristo vino a eso, ya no es igual. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el Señor, ni la mujer procede del hombre, ni el hombre procede de la mujer. En el Señor, los dos son, porque Jesucristo vino a restablecer lo que el pecado destruyó. Y el pecado destruyó la unidad del hombre y la mujer, pero Cristo la vino a restituir. Eso es lo que está plantando el apóstol Pablo en ese texto. Él está diciendo, sí, en la ley la mujer tenía un estatus, era la cabeza del hombre, pero ahora es diferente. Porque ahora en Cristo la mujer y el hombre no son diferentes. ¿Estamos entendiendo más? Entonces, si Pablo está mandando a la mujer a profetizar en el capítulo 11, ¿cómo la puede estar mandando a no hacer nada en el capítulo 14? Si decimos que Pablo la está mandando a callar, entonces hay una contradicción en lo que Pablo plantea en el 11 y lo que está planteando en el 14. Y como la Biblia no se contradice, tenemos que buscarle una explicación. ¿Y cuál es la explicación? Fíjense que este problema se presenta en una iglesia pagana, en una iglesia que está en el centro del paganismo de Asia, en Corinto. Era una iglesia donde se hacía un culto a Diana. El culto a Diana era un culto donde las mujeres eran las que ministraban en el culto. De hecho, en el culto a Diana había unas mujeres que se llamaban las prostitutas santas o las sacerdotisas santas, porque eran mujeres que en honor a Diana hacían sexo con los feligreses para ofrecerse a Diana. Pensé que los dominicanos hubiesen estado felices en ese lugar. Estas mujeres
estaban dispuestas y eran santas sencillamente y ofrecían sexo a diario. ¿Qué pasa? Que cuando estas mujeres se convierten, ellas creen que el culto cristiano es lo mismo que el culto ariano. Y ellas comienzan a hacer el desorden que ellas hacían en el culto diana, comienzan a hacerlo en el culto cristiano. Y comienzan a preguntar y a hacer cosas. Y Pablo le está diciendo, oiga, la mujer calle en la congregación. O sea, no se ponga a hablar en la congregación. Y si tiene algo que hablar, pregúnteselo a su marido. Ahora viene la pregunta, si Pablo lo que está hablando de que la mujer no puede hacer nada en el culto, y las que no tienen marido, ¿a quién le van a preguntar? Eran todas casadas en la iglesia. Entonces es muy evidente que lo que Pablo está queriendo es poner el orden. ¿Y cómo lo podemos ver? Si vamos a 1 Corintios capítulo 14, el verso 40, fíjense que dice, pero hágase todo decentemente y con qué. Entonces Pablo lo que estaba tratando era de ordenar el culto en la iglesia, no de silenciar a las mujeres para que no hicieran nada en el culto. Partiendo de ese punto, vamos al segundo texto, que está en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso número 12. Pablo vuelve a repetir el mismo punto en el verso 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, o sea, no hagan desorden, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? Estar en silencio. Y ella pone, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero eso era cuando, en la ley, porque Pablo dijo en 1 Corintios 11 que en Cristo no había ni hombre ni mujer, y que en Cristo tanto el hombre procede de la mujer como la mujer procede del hombre, por lo cual ese argumento es de la ley, no es de la gracia. Pero vuelve y se repite que la mujer le pregunte a su marido, y las que no son casadas, ¿a quién le preguntan? A su papá. Entonces, ¿me estoy dando a entender o no? Es muy claro que Pablo no está planteando, fíjense que en todos los textos, si Pablo está planteando que la mujer no le puede enseñar, ¿me recuerdan que le dije que se queden ahí con lo de Apolo? Si Pablo está enseñando que una mujer no le puede enseñar a un hombre, ¿qué hacía Priscila enseñándole a Apolo? ¿Qué hacía Priscila? Porque fue Pablo que le dijo a Priscila que agarrara a Apolo y que le enseñara. Entonces, si Pablo prohíbe que la mujer le enseñe a un hombre, ¿qué hacía Priscila enseñándole a Apolo? Muchos teólogos dicen, no, es que la enseñanza informal una mujer la puede hacer con un hombre. ¿Pero qué es enseñanza informal? Toda la enseñanza en el inicio de la iglesia era informal, porque la gente enseñaba en las casas, no había iglesias. Ahora, ¿a qué le llamamos formal y a qué le llamamos informal? Porque la Biblia nos dice aquí que es ni informal ni formal. Eso es un argumento extrabíblico. La Biblia dice la mujer no le enseña. Pero fíjense que el punto vital en ese texto no es la enseñanza, sino el dominio que quería tener la mujer sobre el hombre, porque así era que se manejaban las sacerdotisas. Las sacerdotisas de Diana oprimían al hombre y ella era la que mandaba. Y eso ya lo querían traer a la iglesia. Y Pablo le está diciendo, óyeme, en este nuevo no hay dominio, porque el hombre y la mujer son iguales. Con Diana había dominio de la mujer,
pero aquí no hay diferencia. Eso es lo que Pablo está hablando. La preeminencia del texto está en el asunto del dominio del hombre a la mujer o del dominio de la mujer hacia el hombre. Es claro que el argumento de Adán se cae porque en Cristo no hay ni mujer ni hombre. ¿Nos estamos entendiendo más? Por lo cual, y termino con esta parte, en Efesios capítulo 1, capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso número 11. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de que, ¿de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si vamos al versículo 8, nos damos cuenta que en el versículo 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quién. La palabra hombre es la palabra antropos, que significa especie humana, hombre, mujer. Ahora yo pregunto, Dios dio dones a la iglesia. En la iglesia no hay mujeres. No hay mujeres en la iglesia. Y entonces se quedaron las mujeres sin dones. Se quedaron las mujeres sin dones. O tienen las mujeres dones también. Y entonces si las mujeres tienen dones, ¿para qué sirven si no lo pueden usar en la iglesia? Porque tienen que estar en silencio. Y termino con esto. Ya sí termino. Tito capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Tito capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, la palabra anciano es la palabra prevístero o prebústero, que es la misma palabra que se utiliza para pastores. Dice así, que los ancianos o los prebústeros o los pastores, ustedes pueden poner la palabra que ustedes quieran, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y el verso 3 dice, y las ancianas es la misma palabra prebústero, que significa pastor, anciano o líder de una iglesia. Y las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea la... Ahí habla de prebústera, de pastora, que estaban dentro de la iglesia. ¿Estamos entendiendo más? Tenían un puesto de liderazgo como ancianas de la iglesia. Algunos quieren decir que el trabajo de esas mujeres solamente era enseñarle a las jóvenes a amar a su marido. Pero ahí está haciendo una aseveración correcta, porque le está dando una prioridad a ella con las mujeres, pero no está limitando su ministerio a las mujeres. Porque tendríamos que decir que esas ancianas entonces no tienen dones para ministrar.
abrir los teléfonos para que hagamos preguntas, porque yo quiero que la iglesia esté claro de este tema, porque están bombardeando demasiado en las redes sociales con el tema de la mujer. Si hay alguna pregunta, yo quiero que la hagamos hoy, porque calle para siempre. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? No hay pregunta más. Decía mi profesor que cuando usted no pregunta o porque lo entendió todo o no entendió nada. Yo espero que es que lo hayan entendido todo. Así que póngase de pie y vamos a orar. Como decía en un video que va a salir en los próximos días en las redes sociales, mujeres, echen para adelante, que Dios está con ustedes. No permitan que nadie coarte ni que nadie las corte para lo que Dios quiere hacer. La primera mujer evangelista fue aquella mujer samaritana que se fue a Samaria a hablarle a los samaritanos de Jesucristo y ganó a muchos para Cristo. La segunda mujer evangelista fueron aquellas discípulas que fueron a ver a Jesús cuando estaba en la tumba, porque los hombres estaban escondidos porque tenían miedo. Y esas mujeres, a costilla de lo que sea, fueron allí y se plantaron y se dieron cuenta que su maestro había resucitado. Así que con Cristo nosotros somos más que vencedores. No estamos hablando de competencia, estamos hablando de que lo que Dios le dio, déselo al que lo pueda dar. Predique a tiempo y fuera de tiempo, y no permita que nadie le corte la sala, porque Cristo no se la ha cortado. Cristo vino a ser igual al hombre y a la mujer y a quitar todas las diferencias y toda la lucha de poder, para que volvamos a la unidad del cuerpo que había entre un hombre y una mujer antes del pecado. Padre, te damos gracias. Gracias por el ministerio de la mujer. Gracias porque tú has levantado mujeres para que prediquen la palabra. Gracias por John Mayer. Gracias por esas mujeres que predican a tiempo y fuera de tiempo. Mira las mujeres de esta iglesia, que tú las usas con poder y gloria. Síguelas usando para tu gloria y tu honra. Pero también levanta a los hombres, Señor.